Mucha atención pueblo ecuatoriano, porque mientras ocurría la trama en el CPCCS, en el Consejo de la Judicatura, donde decían que Correa estaba influyendo para hacer de las suyas, resulta que lo que estaba ocurriendo era que habían presiones por parte de ADN, movimiento político presidido por el presidente Daniel Noboa. Y por supuesto hubo un nombre, Baby Torres, el viceministro de gobierno, fue la persona acusada de ejercer estas presiones. Vamos a ver estos detalles a más profundidad, estimados amigos, porque parece que una verdad ha salido a la luz. Y por supuesto querían culpar a Correa. La asambleísta Gisela Garzón expresó lo siguiente. Primero, ratificar la solidaridad que expresé por vía de WhatsApp con el secretario, porque no solo que estaban haciendo su trabajo, sino que además había que precautelar la integridad de la posesión, entiendo en función de una acción de protección presentada que de alguna forma podría retrasar el tema. La notificación a la Asamblea había llegado alrededor de las 5:40 del viernes y entiendo que la notificación tiene que dar paso a la convocatoria. De allí viene de un proceso si cabe cuestionado, pero al menos bajo el procedimiento que el Consejo de Participación puede hacer. Y en ese contexto, pues daremos la posesión y que ojalá el tiempo que asuma el ahora presidente del Consejo de la Judicatura le sirva al menos para subsanar las urgencias, que es lo que pedimos todos y pide el país. La posesión será siempre y cuando la jueza, que posiblemente hoy en la tarde podría emitir un veredicto. Si es Sí, que es en contra, pues no se podría dar la hay posesión. que estar pendientes de eso, pero como asamblea nos correspondía, una vez recibida la notificación de la elección o la designación, que se haga la convocatoria. Pero ahora, ¿qué procede luego, legisladores? Como decían mis compañeros, es que hay ese escenario, esa acción legal en El contra. curso de un proceso jurídico que se apele de la otra parte y que haya una segunda instancia. Eso tomará más tiempo seguramente y la preocupación hacia allá es, digamos, el espacio de la judicatura abandonado al día de hoy, cuando nos exigían tanto las reformas legales para la ampliación de penas, ya las tienen y no hay jueces ni nadie que aplique, entonces ¿para qué las hacemos? Pero si es que llega a ser acogido eso, desconozco cómo es el procedimiento, pero lo que ocurre siempre es que llega un espacio de apelación y hasta una segunda instancia. Ahora, ¿qué pasa con el cargo mismo del presidente de la Judicatura que está envuelto en este tipo de situaciones, presiones desde el oficialismo? Los consejeros, parte de los consejeros obviamente dijo, nos presionaron la Comisión de Fiscalización. ¿Qué pasa alrededor de eso? ¿Por qué tantas situaciones alrededor? Aquí yo tomo un antecedente que es lo que ocurrió en la Comisión de Transparencia de la que formo parte. Cuando nosotros empezamos este periodo, hicimos una fiscalización alrededor de la designación del Contralor y lo que nosotros podíamos fiscalizar es la motivación de una votación en función del reglamento o la ley de participación ciudadana del Consejo. En ese momento, por ejemplo, se habían vulnerado a nuestro criterio varios artículos del estatuto, del reglamento del concurso del Contralor y a pesar de eso los consejeros votaron a favor, no todos, la mayoría. Ese era nuestro cuestionamiento y entiendo que hacia allá iban los cuestionamientos de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué es lo que me parecía un poco más ilegítimo particularmente, lo hablo por mí, es que haya una designación de una presidenta con voto dirimente? Me parece que esa era de las cosas que más le restaban legitimidad a un cargo que al día de hoy tiene no solo una tarea titánica, sino además que subsanar temas como evaluaciones, banco de elegibles y demás. Ahora, lo que tiene que ver con la nueva elección, conforme he revisado el estatuto o el reglamento del Consejo, las reconsideraciones son similares a la Asamblea. Es decir, puede reconsiderar incluso sin haber votado de origen, lo que no puede hacer es rectificar la votación. Y en ese contexto procedimental, que de alguna forma sería lo que podemos acompañar desde el control político, no se había vulnerado nada. De allí a que, ¿por qué la Corte Nacional de Justicia elige esa terna? ¿Qué le motivó a incluir, entre otros, el abogado Godoy o el abogado Molina? Digamos, tendrá que responder la Corte Nacional. Pero en nuestro caso particular, insisto, más allá de cuestionar el tema de cómo se configuran las cosas o bajo qué presiones se hacen que unos consejeros entren por Zoom, otros no y demás, lo que corresponde acá es la posesión una vez que se ha Pero notificado. ahora dicen que han coincidido el gobierno y la Revolución Ciudadana de alguna forma en estar de acuerdo con que sea el presidente Mario Godoy. No, más bien lo que yo entiendo es que lo que buscaban es no tardarse más, porque el Consejo también tenía un plazo que cumplir, y de allí consejeros como Guarderas va a hacer cualquier cosa menos de la Revolución Ciudadana. De hecho, él planteaba que se pida una nueva terna, por ejemplo, y por eso entiendo la abstención de su votación. Nada que ver, el mismo secretario de la Asamblea ha dicho que de nuestro lado no ha habido ninguna presión, no la va a haber tampoco, y más bien estaremos cercanos a fiscalizar que se cumplan las cosas que el Consejo haga. Yo particularmente he sido muy insistente en temas de género, que el Consejo tiene una deuda gigante con las mujeres, ojalá que ahora, digamos, esto se agilite de alguna manera y sobre todo que este corto periodo de tiempo sirva para tomar decisiones en lo urgente, tanto la evaluación como la depuración de aquellos que están vinculados con casos como metástasis y demás, tendrá que ser una de las prioridades, seguro. Nos habléis sobre el tema del juicio político de mañana, se habla de que faltan tres votos
ciudadana. ¿Podrían salir del bloque de ustedes esos votos? No hemos tenido reunión de bancada aún para este tema. Lo que teníamos claro es que en el proceso que se llevó en la Comisión de Fiscalización hubo parte de la actuación de prueba que no se hizo, y eso es fundamental para una toma de decisiones, y sobre todo que no haya una vinculación directa con algún espacio político o algo por el estilo, cuestionamientos de esa índole. No hemos tenido, insisto, aún reunión de la bancada, pero entiendo que se llevará el juicio adelante conforme la interpelación y el interpelante. No hay juicio que motive no hay informe que motive el enjuiciamiento, y pues habrá que escuchar a las partes. Pero de momento no puedo hablar por la bancada porque no nos hemos reunido por ese tema. El secretario general de la Asamblea de Ecuador también rompió el silencio, el señor Alejandro Muñoz. Y atención con lo que dijo, porque esta parte es fundamental. Esteban Torres presionando al señor Godoy para meter sus garras en el Consejo de la Judicatura, en pocas palabras, en la justicia de Ecuador. Esto fue lo que dijo el secretario de la Asamblea Nacional. Sí, conforme yo mismo les había mencionado el anterior jueves, la posesión se la convocó para el día de mañana a las 5 de la tarde. El único oficio que ha recibido la Asamblea Nacional es por parte del Consejo de Participación Ciudadana, indicando que el candidato ganador es el abogado Mario Godoy. Y en ese sentido, en la acción entendemos que ha presentado el presidente del Consejo a la Corte Constitucional, no ha sido notificada a la Asamblea, entonces nosotros tenemos que seguir procediendo conforme el último oficio. De darse alguna otra situación de cambio al respecto, obviamente la Asamblea procedería a no posicionarlo, pero por el momento lo que tenemos es el oficio por parte del Consejo. Ahora, doctor, ¿cómo usted recibe estas presiones? Usted ha mencionado presiones, intentos de intimidación. ¿Usted considera que esos oficios son intentos de intimidación, los oficios presentados por el vicepresidente de la Asamblea, o qué asume usted es intento de una intimidación? No, más que el oficio dirigido por el segundo vicepresidente, que él señalaba que el presidente Kronfle está en ausencia, cuando no lo está, el presidente Kronfle está en pleno ejercicio de la presidencia de la Asamblea Nacional, pero más allá de eso son llamadas que particularmente recibí, no solamente yo, sino también la prosecretaria de la Asamblea, por parte de emisarios, asesores de la bancada del gobierno, que me dijeron que por pedido del viceministro de Gobierno Esteban Torres se comunicaban conmigo a indicarme que en caso de no convocar de acuerdo a ese oficio presentado por el vicepresidente de la Asamblea, iban a proceder con un proceso de destitución de mi persona como secretario general. Evidentemente, eso constituye una flagrante transgresión en la independencia de funciones y un intento para que el Ejecutivo tome las acciones que debe tomar la Asamblea Nacional, lo cual es absolutamente inadmisible e inaceptable, y por eso es que he tomado la decisión de hacer público esa situación. ¿Es la única presión que usted ha tenido o ha tenido presiones de otros sectores, además de estos asesores? Solamente recibí la llamada de, como le digo, de un asesor de la bancada del gobierno, y por redes sociales también he recibido bastante presión, indicando que inclusive de no convocar estaría yo como secretario incurriendo en un delito de interrumpir que la Asamblea se reúna. Entonces, es del Ejecutivo, es de la única parte que he recibido presiones, intimidaciones, no de ninguna otra bancada. Ahora, no puedo mentir. Usted dice el presidente está en funciones, pero el presidente está en Estados Unidos, entendemos. ¿Cómo puede estar en funciones si está en otra nación? Bueno, recuerde usted que aquí en la Asamblea tenemos representación de asambleístas también por el exterior. Entonces, el presidente Kronfle inclusive ha sido recibido por la comunidad migrante del Ecuador, y en su calidad de presidente de la Asamblea, le está ejerciendo la presidencia de la Asamblea precisamente con la comunidad migrante, así que está en pleno ejercicio de la presidencia, la misma que no ha sido encargada ni a la vicepresidenta Veloz ni al segundo vicepresidente Recalde. No es atípico esto, porque en otras ocasiones en que el presidente ha salido, sí le ha entregado tal vez la posibilidad de ser subrogante a la vicepresidenta. Bueno, cuando son temas de índole personal, evidentemente el presidente pues toma licencia, pero en este caso, al ser este viaje un viaje oficial en el que va a cumplir agenda como presidente de la Asamblea, él sigue siendo el presidente de la Asamblea. Es perfectamente legal y no es atípico. ¿La sesión del juicio político quién la dirigiría mañana? Mañana va a estar el presidente Kronfle dirigiendo el juicio político. Los dos juicios políticos a los ex vocales del Consejo de la Judicatura, su expresidente Wilman Terán y la doctora Ruth Barreno, va a estar el presidente Kronfle. Y tal vez habría la posibilidad. Cabe, doctor, para aclarar, ¿se leerá nuevamente el informe o ya no es necesario una vez que fue leído para el juicio político del señor Javier Muñoz? Sí, no, ya no es necesario, precisamente porque ya fue dado lectura, inclusive se ha notificado a los dos otros vocales con el contenido de la sesión para efectos de que puedan tener el oficio, inclusive ellos tienen el informe por parte de la comisión, entonces ya no es necesario. Existe también un precedente en otros casos de que no se ha leído el informe sino una única vez. Doctor, ¿y no existe la posibilidad de que mañana la posesión del
señor Godoy se retrase o se reprograme debido al juicio político? Bueno, podría darse, precisamente por eso convocamos para las 5 de la tarde, esperando que, dado que el otro juicio está convocado para las 9 de la mañana, dado que sería un tiempo prudencial para que termine a esa hora, si es que no termine a esa hora, posiblemente se pueda alargar, pero de las disposiciones que tengo hasta el momento es que se va a realizar mañana mismo la posesión. Son dos interpelados. ¿Cuántos tiene cada interpelado para intervenir en la primera parte del juicio político? A ver, el interpelado tiene 2 horas, el interpelante, perdón, tiene 2 horas para realizar su interpelación y después cada uno de los enjuiciados tiene 3 horas para hacer su respuesta. Después de este tiempo, tienen tanto el interpelante como los interpelados tienen el tiempo de 1 hora para la respectiva réplica. Y después de eso se abre el debate, pueden intervenir todos los y las asambleístas y después de eso, si es que existe una moción de censura de destitución, se pasa a votar. Ese es el procedimiento. ¿El señor Terán estará acá presente en el pleno o será por vía telemática Bueno, por su condición de... Bueno, nosotros hemos enviado los oficios con la antelación que nos establece la ley al Servicio Nacional de las Cárceles, al SNAI, para que procedan con el traslado del expresidente. Y ya dependerá esto evidentemente del SNAI. Si es que no le autorizan el traslado para venir, tendrá que hacerlo vía Zoom. Pero el objetivo es que pueda comparecer al juicio, ya sea vía presencial o telemática, y que no se vulneren sus derechos a la defensa. Entonces, en el tema de las presiones que usted ha recibido, ¿esto podría quedar solamente en la denuncia pública? ¿Podría escalar sesión, reclamo al CAI, una alerta al CAI? ¿O usted puede hacer alguna denuncia porque asume como una intimidación, no? Sí, estoy obviamente analizando las opciones. Yo tengo que ser muy prudente siendo el secretario general con este tema para ver si es que corresponde, por ejemplo, una denuncia penal. Habría que ver si es que la intimidación recae en ese sentido. Obviamente tengo que analizarlo, hay que manejarse con bastante prudencia, pero lo que sí le puedo decir es que he hecho público las llamadas y vea, si nadie del Ejecutivo ha salido a desmentirme porque saben que es verdad. Tal vez si es que yo me estuviera inventando, seguramente alguien me hubiera dicho, oye, es mentira lo que tú dices, pero entiendo que no han dicho nada precisamente porque saben que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Pero son asesores de algún legislador en particular? Son asesores que trabajan en la bancada de gobierno de ADN. ¿Usted sabe quiénes son? Yo sé perfectamente quién es. No he querido dar el nombre porque la persona que me llamó, yo trabajo hace mucho tiempo en la asamblea y él también, y nos conocemos hace mucho tiempo, y me dijo, mira, no te llamo porque yo quiero, te llamo a pedido del viceministro de gobierno Esteban Torres y te traslado el mensaje. Entonces no quisiera involucrarlo porque realmente entiendo que lo que estaba haciendo es cumplir una disposición por parte del viceministro de gobierno. Y esto quizás pueda acarrear una despedida del secretario de la Asamblea Nacional. Ustedes ya saben, un gobierno que se resiente mucho y que no se lo puede contradecir es capaz de todo. Un ejemplo de ello, el pleito entre Aquiles Álvarez y el presidente Noboa. Y bueno amigos, una verdad más ha sido revelada. ¿Usted qué opina al respecto? Nos vemos en un siguiente video.